Vamos a hablar de un tema que incomoda y en general nadie se anima a hacer referencia a la problemática que tiene otro respecto al mal aliento. Se llama técnicamente halitosis. Lo hemos hablado aquí en otras oportunidades y esto despierta mucho interés. ¿Por qué despierta interés? Porque nadie se anima a decirlo. Y si nadie se anima a decirlo y uno no es consciente de aquello que padece, no se hace la consulta. Y se supone, o se mal supone, que la halitosis siempre está vinculado con un problema intestinal, con algo que yo no puedo resolver y no básicamente con la correcta higiene de la boca. Esto lo hemos aprendido de la doctora Klein ya hace algunos años, pero hoy vamos a repasar punto por punto cuáles son las principales causas de la halitosis en las personas y si efectivamente se puede tratar y solucionar. Bienvenida, doctora, ¿cómo va? Gracias, muy bien. Muy bueno, bien, a ver, ¿tiene que ver con lo alimenticio? ¿Tiene que ver con lo digestivo? ¿O en la gran mayoría de los casos tiene que ver con la boca propiamente dicha? Bueno, hay que diferenciar halitosis ocasional de halitosis crónica, ¿sí? La halitosis ocasional sí tiene que ver con lo que uno come, ¿sí? Si uno está nervioso se seca la boca. Con la halitosis matinal, que es cuando uno se despierta, la boca está seca, entonces siempre va a haber halitosis. Siempre que los niveles de oxígeno bajan, van a subir los niveles de bacterias anaeróbicas, que son las responsables número 1 del mal olor oral, ¿sí? Con lo cual, una baja de la saliva incrementa la posibilidad de tener halitosis. Exacto. Esto puede ser tanto ocasional o puede ser crónico. Crónico también es cuando una persona toma todos los días una medicación que le produce serostomía como efecto secundario. Entonces, es un semicrónico, porque en realidad la persona, por ejemplo, toma un antidepresivo o un antihipertensivo todos los días. Entonces, la consecuencia es que todos los días vas a tener la boca seca, te produce una serostomía secundaria a eso. Es un efecto adverso que a mí me lo puede producir y a vos no. No a todos les produce lo mismo. Pero entonces hay una responsabilidad por parte de algunos medicamentos que nosotros consumimos respecto más de 400. Más de 400. Más de 400 que producen mal aliento. Que producen halitosis, claro. Pero cuando vos dejás de tomar o lo sustituís por otro fármaco, ya esa halitosis desaparece. Por eso es semicrónica. Y después está la causa crónica, la número 1, que es tener una lengua blanca, que siempre hablamos de eso, ¿no? Que hoy quería hacer un diagrama. La lengua retentiva, como dice la doctora Klein. Es una lengua retentiva, es una microanatomía especial de la lengua. Una lengua en donde las papilas son exageradamente largas, ¿sí? Las papilas que son como los pelitos de la lengua, ¿no? Sí. Son exageradamente largas esas papilas, entonces una lengua retentiva retiene sarro lingual. Esto se forma cada 4 horas, ¿sí? Se va autorrenovando. Entonces, lo que hace es quitarle el oxígeno a todo lo que hay abajo. Por es como eso, si tuviera una capa que impide que no respire eso. Exacto. Entonces se crea lo que se llama un clima anaeróbico, que quiere decir un clima sin oxígeno. Sí. Gracias a esa baja en el oxígeno, aumenta la cantidad de bacterias anaeróbicas, que son las responsables de liberar gases, que se llaman compuestos volátiles sulfurosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos investigación científica, lo que hemos descubierto, y estamos demostrándolo en monos, ¿sí? Es otras partes del cuerpo que producen lo mismo. Por ejemplo, la axila. La axila le saca continuamente el oxígeno a lo que hay abajo, ¿no? Si no usamos un antitranspirante, ¿qué pasa? El brazo le saca el oxígeno a lo que hay abajo, mejor dicho. Entonces se reproducen bacterias anaeróbicas que liberan olor. ¿Sí? Es tan sencillo como eso y eso pasa en todas partes del cuerpo. Es tan sencillo como eso, exacto. En los pies, sí, es un ejemplo muy lindo, pero bueno, peor que la halitosis no debe haber, o sea, prefiero olor a pata. Esto va en cuestión de elecciones, pero de todas maneras... el brazo de la lengua, digamos, sería esta capa blanca. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿uno puede nacer con este tipo de lengua retentiva? Uno puede nacer por herencia, uno puede haber heredado este tipo de lengua. Vamos a ver, ¿me vas a mostrar cómo es esta? El dibujito de esta capa blanca, cómo es que se produce y qué es lo que hacemos para... Dale. Sí, entonces, esta es la lengua, digamos, de perfil, ¿sí? Esta es la punta de la lengua. Entonces, una lengua retentiva, voy a hacerlo exagerado, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Estas son las papilas de las que hablabas. Sí, estas son las papilas iguales. Entonces, esto hace que se retenga sarro, ¿sí? Sí. El sarro le quita el oxígeno, me voy para allá de nuevo, le quita el oxígeno a lo que hay abajo, ¿no? Sí. Entonces se reproducen las bacterias anaeróbicas. Esto es lo que decía que es el brazo de la lengua, digamos, el que le quita el oxígeno. Perfecto. Bien, entonces esas bacterias anaeróbicas se tienen que alimentar
para liberar gases. Se alimentan de las proteínas que consiguen, bueno, en las paredes de las bacterias muertas que forman parte de este sarro. Sí. Liberan gases que se llaman compuestos volátiles sulfurosos. Eso es lo que llega al olfato del interlocutor, digamos. Perfecto. Pero esto no termina acá. Esto blanco también cae adentro de las amígdalas, ¿sí? Formando lo mismo. ¿Sí? La misma placa de sarro que no sarro, deja respirar también a las amígdalas. Sarro, bacteria anaeróbica que fermentan, ¿sí? Son bacterias que fermentan. Sí, bien. Perfecto. Este sarro también es tragado, ¿no? Y puede ser retenido en cualquier parte del organismo, por ejemplo en la vesícula, en los riñones, formando cálculos en la vesícula y cálculos renales. Es esto. Es ese mismo sarro. La única fábrica de sarro en todo el cuerpo es la boca. No es que el riñón fabrica sarro, el riñón lo retiene, que es diferente, ¿sí? Con lo cual, ese sarro que puede quedar ahí, tal cual vos lo mencionás en las amígdalas, que puede quedar en esas papilas que quedan como contaminadas con ese sarro que no es liberado como corresponde, sí. También se traga. Exacto. Y por ende esa sensación de esa persona que dice identificar su halitosis con un problema digestivo, ¿también tiene que ver con eso? ¿No? El olor no viene desde ahí. El olor va a venir de las bacterias de acá. Siempre. Siempre, porque hay esfínteres, hay puertitas que separan, digamos, la boca del tubo. En el tubo digestivo hay muchas puertitas, son 13. Sí. Y hay uno que se llama carias que es muy fuerte, ¿sí? Sí. Quiere decir que si vos comes, por ejemplo, y haces la vertical, la comida no se te viene a la boca, ¿no? Claro. Tampoco los olores. Queda del otro lado de la puerta. El primer mito. No viene de acá, viene de acá. Salvo que tengas una enfermedad que te atrofien, digamos que se te abran todas esas puertitas, ¿entendés? Bueno, pero eso es más raro. Es más raro y uno lo sabe, porque cuando está durmiendo, digamos, cuando está en posición horizontal, la comida va a venir a la boca. Claro. Y lo que no es tan raro es tener o encontrarse con personas que tienen esta problemática, con lo cual, en general, el gran porcentaje de la causa tiene que ver con la boca. Claro, esto sigue un chiquitín más. Sí. Esto blanco cae sobre los dientes, ¿no? Acá está. Sí. Bien, cae y forma sarro dental. ¿Sí? Este sarro, bueno, genera bacterias anaeróbicas de un lado que también fermentan gases y también inflama las encías. Esta es la causa número 2 de halitosis. Esta es la primera, ¿sí? Okay. El paciente puede venir... En realidad el paciente puede venir con mala higiene y encías inflamadas. Encía inflamada es sangre que está estancada. La sangre no está preparada para estar estancada en ningún lugar del cuerpo. Entonces se empieza a descomponer. Entonces se empieza a liberar olor a sangre descompuesta, ¿no? Entonces una persona puede venir mal de las encías y bien de la lengua. Pero cuando tiene la lengua mal porque es retentiva, esto va a contaminar a esto. Esto contamina todo el tiempo porque se autorrenueva cada 4 horas. A ver, todo el tiempo se doctora, va contaminando. Hay hábitos cotidianos que nosotros tenemos arraigados que pueden lamentablemente empeorar estos cuadros respecto, por ejemplo, a esta lengua retentiva, que son las infusiones, que es el café, que es el mate, que es el té. Exacto. Todo eso no ayuda. No, comer muchos lácteos tampoco, pero tienen mucho calcio que se retiene acá y el calcio que te calcifica acá, cuanto más duro es esto, menos oxígeno va a haber acá abajo. Okay. Cepillarse la lengua, por ejemplo, es una de las peores cosas. Esto lo aprendimos con la doctora Klein, que es fascinante. A ver, uno se siente que se cepilla los dientes, se hace inclusive un buche con algún colutorio. Que tiene alcohol. Que tiene alcohol, peor. Que te sentís fresquísima. Después te cepillaste los dientes con ese mismo cepillo de dientes que pasó por las piezas dentales con sarro. Vas a llevar a las bacterias, de acá a los dientes y a las encías si te cepillas y te llevas después a los dientes. Y ¿entendés? Que no es fácil de erradicar, porque justamente ese sarro en la lengua es aún peor. Sí, claro, es mucho peor. Entonces me preguntas, ¿qué hacemos? Entonces lo que hay que hacer es un limpialenguas, ¿sí? Liso, que te saque este sarro entre 4 y 5 horas hay que limpiarse la lengua, es lo ideal, y aportarle oxígeno a estas bacterias anaeróbicas, ¿sí? Y se lo aportamos a través del O3, digamos, que es el ozono. Okay. Esto no tiene efectos secundarios, es lo mejor que hay. Esto, digamos, lo usa el paciente en su casa con distintos productos que tienen ozono, ¿sí? Ah, existen productos que tienen de por sí ozono. Sí, claro, que duermen a las bacterias anaeróbicas. Acá el paciente, digamos, no tiene que matar a las bacterias anaeróbicas porque tiene que tener bacterias anaeróbicas. Lo que pasa es que tienen que estar equilibradas. Sus gases deben medir entre 30 y 70. No debe medir 0, porque ellas son las responsables de la digestión de las proteínas. Ok, ahora te hago una pregunta. La limpieza entonces periodontal, fundamental, es fundamental. ¿Cada cuánto? ¿Cuánto sería lo ideal para evitar tener esta acumulación de sarro? Perfecto. Que también varía de acuerdo a donde uno vive, a qué agua consume. Esto también es una variable a tener en cuenta, ¿eh? Sí.
Cuando tenés una lengua blanca Sí. o cuando tenés prótesis u ortodoncia, algo que Sí. va a retener esto en distintas áreas, no solo en la Exacto. lengua, la limpieza gingival, o sea, dental profunda, debería ser cada 3 meses, ¿sí? Ok. 4 ¿Y por si no? año. Y si no, cada 6 meses. Cada 6 meses. Lengua rosada, todo sano, para mantener esto, es cada 6 meses. Porque la inflamación de la encía hace que se vaya perdiendo el hueso que sostiene a los dientes, ¿sí? Esa saliva muy ácida hace que el hueso se vaya debilitando y Debilitando. perdiendo. Entonces después se empiezan a mover los dientes. Y es la pérdida número 1 de enfermedad periodontal, o sea, es la causa número 1 de pérdida dental. Exacto, ¿sí? o sea, por un lado la consecuencia más grave que es perder la pieza dental, pero por Sí. otro lado es convivir con una situación que afecta enormemente la calidad de vida de la Sí. persona. Alguien que es rechazado porque huele mal en todo sentido, esto es una problemática. Insisto sobre esto, nadie se anima a decir, mira, ¿sabes qué? Voy de la mano. Vamos, hacemos la consulta correspondiente porque esto, y por eso me importa tanto hacer referencia a este tema, tiene solución. Claro que sí. Entonces, pasamos años en una situación que cada vez se agrava más, que genera una mayor disminución, una mayor inseguridad, porque en general, salvo algunos casos, aquellas personas que tienen esta problemática crónica tienen una cierta noción de esto. Sí, ¿sabes ¿O por qué? no? Por el lenguaje corporal. O sea, otras personas por ahí no se lo dicen verbalmente, pero se lo dicen con el Corporalmente. cuerpo. Se alejan, le ofrecen un chicle, abren la ventana del auto. Exactamente. O sea, se lo terminan diciendo de manera... De otra manera. Con Y- lenguaje corporal. sí. Exactamente. Bueno, con lo cual, la gran mayoría de las personas que padecen este problema tienen posibilidad de tratarse. Por supuesto, y lo bueno es que desde el primer día el olor desaparece. O sea, algo que por ahí sufrió el paciente durante 20 años, en el primer día ya se le va. Pero, porque doctora, el ozono, ¿por qué eso? porque el ozono hace que estas bacterias apenas las tocan, ¿sí? Apenas entran en contacto, las bacterias, bueno, las voy a hacer como durmiendo, ¿no? Sí. Se duermen. Si ellas están dormidas, no pueden cumplir el primer ciclo, que es alimentarse. Claro. Y si no se alimentan, no hay gases. No hay gases. ¿Sí? Pero de todas maneras tenemos que trabajar en esta Claro, problemática, esto ¿no? hay que levantarlo, porque esto, como te decía, se renueva cada 4 horas. Entonces Ok. hay que sacarlo cada 4 horas. Y este limpialenguas de la que habla la doctora Klein, ¿cómo es? ¿Tiene que ser de acero inoxidable? ¿Tiene que ser de qué manera? Puede ser de acero, puede ser de acrílico, Sí. ¿sí? Los de acrílico ¿Se o venden los plástico. limpialenguas? O sea, ¿hay Sí. limpialengua? Sí, hay limpialenguas. Ok, O sea, uno pide limpialenguas y cada 4 horas debería de limpiarse la lengua. una persona con halitosis crónica, una Ok. persona con la halitosis ocasional, que todos tenemos, Sí, o sea, obvio. es universal, con una despordia con limpiarse la lengua está bien. También hay limpialenguas de plata, te decía, que actúa debilitando algunas bacterias. Simultáneamente que actúa. ayuda. Sí. Entonces te decía esto, que las bacterias anaeróbicas se duermen. Cuando están dormidas no liberan gases. Eso hace el paciente, digamos, en su casa. En el consultorio nosotros tenemos un aparato que mide estos gases. Entonces, Sí. a partir de que medimos, sabemos lo que tenemos que matar. Nosotros sí matamos bacterias anaeróbicas con ozono puro, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, medimos, matamos, volvemos a medir. Siempre tenemos que monitorear que el paciente esté en estos valores. No importa, porque en algún momento habíamos hablado de que depende el olor que emana esa Sí, claro, boca, es uno el sabe origen. exactamente Por el origen. supuesto, Pero el origen no, en general no es el mismo, que tiene que ver con esta acumulación de sarro. 95, un experto en halitosis, Sí. o sea, sabe que este es el 95% de los casos, pero tiene que poder identificar el otro 5%. Que tiene que ver Que con... es trimetilaminuria, diabetes, Perfecto. insuficiencia renal, amigdalitis, bueno, un montón. Una cantidad de cosas. Sí, claro. Doctora Klein, una genia. Gracias, un placer. Bueno. Tenemos que